¿Podemos decir que Él es bueno? Amén. ¿Por qué Él es bueno? A ver, alguien que me diga por qué Él es bueno. Porque es bueno, así es Él, ¿verdad? ¿Por qué no toma su asiento? Pero antes salude al que tiene ahí a un lado y dígale: qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Gloria damos a Dios por su grande amor y su grande misericordia. ¿Sabe qué, hermano? Me siento bien contenta, pero bien contenta porque estamos aquí reunidos en la casa del Señor. ¿Puede tomar su asiento? Y antes de comenzar voy a darle la bienvenida a Nazaret. Qué bueno que estás aquí, Nazaret. Nazaret y tu familia. ¿Cómo se llama el varón que está aquí? José. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano José? Y Nazaret. Muy bienvenidos a la casa del Señor. Aquí está el Señor, gracias, con sus brazos abiertos siempre para alentarnos, fortalecernos, ¿verdad? Y vamos a dar también, a continuar dándole la bienvenida a nuestro hermano José, que está aquí también, ¿verdad? Que es la segunda vez que nos acompaña. Ya lo hacemos como de casa, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le decimos a nuestro hermano José? Que siga viniendo y que siga siendo bendecido él y toda su familia. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios el que hable a nuestro corazón. Ahorita cuando nosotros estemos orando, usted dígale al Señor: Señor, habla a mi corazón y trata en las áreas que necesitas tratar en mi vida. Oremos al Padre. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Gracias porque hasta este momento, Señor, tú has sido fiel y tu mano poderosa, Señor, siempre nos ha sostenido, Señor. ¿Qué hubiéramos hecho, Señor, si no te tuviéramos a ti? Sino que cada día de nuestra vida, Señor, ahí estás tú para sostenernos, para alentarnos, para proveer nuestras necesidades. Hoy bendecimos tu nombre y pedimos que seas tú mismo hablando a nuestro corazón, Señor. Te pido que quites todo estorbo, toda distracción de nuestros pensamientos, Señor, que quiera desviar tu palabra, y que tu palabra caiga, Señor, a la profundidad de nuestro ser y haga esos cambios que tú necesitas hacer en nuestro interior, Padre, porque eres tú el que los hace, Señor, no nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hoy el Señor tiene un tema, hermanos. El Señor me dio a mí un tema que para mí es algo difícil de predicar. No voy a hablar de dinero, no se preocupe. Es un tema difícil porque nos concierne a todos, hermanos. Hay una alabanza, no sé si usted se la sepa, que dice: amémonos de corazón y no de labios solamente, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos y bien preparados. Un experto en la ley religiosa, hermanos, hace a Jesús una pregunta bien interesante, y esta pregunta se encuentra ahí en Mateo, hermanos. Quiero que vaya usted al libro de Mateo, al Evangelio, San Mateo capítulo 22. Si alguien no trae Biblia, por favor, el que traiga, compártala. Mateo 22, versículo 36 al 39. Y le voy a estar dando lectura. ¿Ya estamos ahí? Mateo 22, 36 al 39. Esta pregunta se la hacen a Jesús, y es una pregunta que es muy, muy importante y muy necesaria dentro de nuestra vida espiritual. Dice así la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Estamos ahí? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y dice el siguiente versículo, dice, perdón, hermanos, el segundo es semejante: amarás ¿a quién, hermanos? A tu prójimo como a ti mismo. Voltea al que tiene ahí a su lado, voltea y véalo.
Él es su prójimo. No importa que sea su esposo, su esposa, su papá, su mamá, el hermano de la iglesia, somos prójimo. Y la respuesta de Jesús es tan sabia y tan brillante, hermanos, que va en dos direcciones. Ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Y podemos decir, pero eso es algo bien fácil. Pero meditando en esto, hermanos, déjeme decirle que no es algo tan fácil. ¿Por qué? Porque Dios es todo amor, perdonador, misericordioso, justo, perfecto, sanador, proveedor, mi sustento. Él es bueno, Él es santo, Él es grande. Pero mi prójimo es rencoroso, es mentiroso, es hablador, es negativo, es traicionero a veces. Algunos son hipócritas, algunos son problemáticos, algunos son orgullosos, algunos somos gestosos. Y en realidad es una pregunta muy difícil. Y Jesús le dice, hay dos mandamientos. La ley se resume en dos mandamientos. Todos los mandamientos, ¿cuántos eran en Moisés? 10. Se resumen en dos. Ama a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también Jesús dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta pregunta que le hacen a Jesús es bien interesante. El versículo 39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el más difícil. No todos nos aman ni amamos a todos, ¿cierto? No todos nos perdonan ni perdonamos como Dios quiere que nosotros amemos y perdonamos. Voy a hacer un ejercicio, no físico, hermanos, ejercicio espiritual. Piense usted en 3 personas que hasta este momento, a lo largo de su vida, le han hecho daño y le ha sido difícil el decirle te amo o te perdono. 3 personas, ya sea familia, trabajo, escuela, de la iglesia, porque también en la iglesia nos hemos ofendido, de la iglesia, amigos. Ahora, de esas 3 personas, usted escoja a uno, no se le voy a preguntar, y usted piense en las razones por las cuales usted cree que es difícil de perdonar a esa persona o de amar, y a lo mejor me va a decir, es que me lastimaron, me fueron infiel, quizás me han herido en palabra, me han hecho muchas cosas, hermana, que usted no sabe. Para muchos nos es difícil amar a ciertas personas que a lo largo de nuestras vidas nos han dañado, nos han traicionado. Quizás son compañeros de trabajo, familia, personas que nos son hasta cierto punto insoportables. Pero bien, hermanos, la siguiente pregunta es, ¿será una opción amar y perdonar a mi prójimo? ¿Es una opción la que Dios nos da, nos manda en la palabra, o es un mandato el que nos da el Señor? Es un mandato, no es una opción. Dios nos manda a amar a aquella persona que nos ha hecho daño. La pregunta siguiente es, ¿será fácil esto? ¿Usted cree que es fácil amar a aquel que le ha hecho daño? ¿A cuántos los han lastimado? Levante su mano. ¿A cuántos les han hecho daño? Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí. Pero ahorita vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué el Señor me dice que yo tengo que amar y que perdonar a aquella persona que me ha lastimado, aquella persona que me ha dañado? En la palabra de Dios voy a tomar un ejemplo de 2 personas que la escritura me muestra. Una es Ananías y la otra se llama Saulo de Tarso, quien después fue el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo, ¿conocemos la historia de Saulo? ¿Quién era? Cuando se llamaba Saulo, ¿quién era? ¿Cómo era él? Perseguidor de los cristianos, ¿sí? Él perseguía a los cristianos y los metía a la cárcel, incluso consintió la muerte de Esteban, ¿sí? El apóstol Pablo en aquel entonces era Saulo, cuando antes de tener el encuentro con el Señor. Y Ananías, hermanos, ¿conocemos a Ananías? Quien no ha leído la escritura donde habla acerca de Ananías, Ananías era una persona piadosa, obediente, temeroso de Dios, de buen testimonio y lleno de Dios, como todos los que estamos aquí.
Amén. Saulo, el enemigo de Cristo, perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel y consintió, vuelvo a repetir, la muerte de Esteban, y no tenía piedad ni misericordia. Y abra su Biblia en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, ahorita vamos a leer acerca de Saulo. Versículo 3, voy a leer solamente un versículo. ¿Ya estamos ahí? Dice la escritura: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo, perseguía a la iglesia. Y no solo eso, sino que dice la escritura que él entraba a las casas, los arrestaba y los agarraba y los metía a la cárcel, hermanos. Este era Saulo, quien después de que Jesús tuvo un encuentro con él, se convirtió en una persona totalmente distinta. A este hombre terrible, temible para la iglesia y tan difícil de amar, Jesús puso sus ojos sobre él y tuvo ese encuentro que marcó su historia, cambiando por completo su vida. Y vamos ahí al capítulo 9 de este mismo libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9, y le voy a dar lectura para que ustedes comprendan un poquito más acerca de este tema. ¿Ya estamos ahí? Solo dele una vuelta a su hoja o en el siguiente capítulo. Dice ahí el versículo 9, capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, ¿qué decía, hermanos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí él iba rumbo a aprender a más cristianos para meterlos a la cárcel. Pero déjeme decirle algo: para Jesús los improbables son probables. Dice la escritura que a eso vino Jesús, a lo más vil y menospreciado, para levantarlo y usarlo para su instrumento. A eso vino Cristo. Vino a los enfermos, no a los sanos. Y dice la escritura que cuando Saulo iba a hacer esa cometida de aprender a más cristianos, Jesús tuvo un encuentro con él. Saulo iba camino a Damasco cuando Jesús mismo se apareció a Pablo. Voy a hacer una aclaración: Jesús ya no estaba aquí en esta tierra, él ya había sido crucificado y ya había resucitado. Aquí fue un encuentro sumamente especial que tuvo Jesús en la vida de Pablo, de Saulo. Dice el versículo 5: él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, que dice, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El encuentro con Jesús lo dejó ¿en qué condición? Ciego, no podía ver. Saulo quedó ciego por ese encuentro que Jesús le dio instrucciones. Pues bien, Dios también le da a Ananías, aquel hombre piadoso, bueno, una instrucción y una tarea que era tal vez muy difícil para él. Lea el versículo 10 conmigo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías,
Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora, ponga ahí una pausa, pónganse en el lugar de Ananías. Imagínese usted que en esta actualidad, aquí en Gómez Palacio, hubiera una persecución de los cristianos, como en aquel entonces. Déjeme decirle que sí hay persecuciones, pero gracias a Dios aquí no hay. Y viniera aquella persona que los mete a la cárcel, viniera por aquí, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí saldríamos corriendo? Bueno, Ananías le dice al Señor: Señor, él persigue a los cristianos. Señor, me estás enviando a una persona que aún aquí tiene la autoridad para prenderme a mí, a una persona difícil. Es como decirle: Dios, por Dios, ese hombre es sumamente terrible, Señor. Y tú me envías a una persona que es difícil de amar, que es difícil de acercarse. Versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió, hermanos, entre los versículos 13 al 17? En el versículo 13, Ananías se refiere a Saulo como, le dice, este hombre. Pero en el versículo 17 le dice: hermano Saulo. ¿Qué sucedió en estos versículos? Y creo que Ananías, al obedecer a Dios, recibió el amor hacia una persona que era sumamente difícil de perdonar, de acercarse, de amar, hacia Saulo. Ahora, ¿Saulo merecía esto? ¿Saulo merecía que Dios lo sanara, le ayudara a recobrar la vista, que Ananías, el hombre piadoso, se acercara a él? ¿Saulo merecía esto? No. Dice la escritura que él merecía el ojo por ojo y diente por diente, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46. Se los voy a leer. Dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haz bien a los que os aborrecen, y ora por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, dice Jesús, ¿qué recompensa tendréis? Esto lo dice en Mateo 5, 43 al 46. Y este pasaje, en lo personal, hermanos, ha marcado mucho mi vida. Y yo no sé si a usted le han hecho algún daño en la vida anterior que lo sigue arrastrando, o aún en estos días, en estos meses, le han dañado. Y quizás son o se han convertido nuestros enemigos. A veces es dentro de nuestra propia familia, personas que amamos, personas que hemos considerado cercanas, o dentro de la misma iglesia nos han lastimado. Pues bien, Jesús nos dice: ama y perdona. Y para mí quizás ha sido un tema difícil en lo personal, pero en el último pasaje que he leído, en el versículo 46 de capítulo 5 de Mateo, me deja impactada estas palabras de Jesús. Dice: si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? En tu camino, en mi camino, nos vamos a topar con personas que nos van a dañar, y quizás vamos a llorar, y vamos a tener quizás hasta cierto coraje. Más aún en eso, Dios quiere llevarte al nivel del amor y del perdón hacia el prójimo. Jesús es el ejemplo más puro de amor,
Y esto lo vemos reflejado también en Judas, pero también en nosotros, hermanos. Judas, ¿quién fue? Elegido por Dios, fue un discípulo, convivía con Jesús, fue testigo de milagros, manejaba las finanzas de Jesús, de la iglesia. Y en la Biblia se le reconoce también que era ladrón. Pero también nos dice la escritura que estuvo en la última cena con Jesús. Y también la escritura me dice que Judas, el discípulo de Jesús, traicionó a Jesús. Y estando en la última cena, Jesús dice: el que coma conmigo este pan me va a traicionar. ¿Y Judas qué hizo? Ñami, véngase para acá, deme ese pan, qué rico está bien sabroso. Y Jesús conocía el corazón de Judas y así lo admitió en esa cena. Quizás si hubiéramos sido nosotros, si hubiera sido yo, le reprocho a Judas y le digo: pero ¿qué pasa con usted? Estoy diciendo que el que come este pan me va a traicionar y para pronto lo tomas y lo comes, pero Jesús no es como yo. Jesús es perdonador. Judas traicionó a Jesús y con un beso lo entregó. Ahora mi pregunta: ¿usted cree que esto le dolería a Jesús? Sí, le dolió. Y quiero que me lea por favor alguien Filipenses 2, 1 al 5. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Y por qué este tema, hermana? Porque es un tema muy importante. Es un tema que nos va a traer sanidad espiritual y es un tema en el cual Dios quiere que la iglesia aprendamos a amar y a perdonar. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Quién lo tiene? Le da lectura, hermano Manuel, por favor. Gracias, mi hermanito. ¿Qué nos dice esta palabra? Que tenemos que tener el mismo sentir que Jesús tuvo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la escritura, no escatimó el ser igual, ni se aferró. Él vino a este mundo por usted y por mí. Él vino a darnos amor, Él vino a darnos perdón, Él vino a rescatarnos, Él vino a sanarnos, Él vino a hacernos libres. Dejarse besar por los que nos traicionan o los que te hacen daño no estaría fácil, hermanos. Pero hay un versículo que todo el mundo nos conocemos y es muy famoso este versículo, muy conocido y muy predicado, pero poco aplicado. Filipenses 4:13, y se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted llega a decir: es que yo no puedo amar o yo no puedo perdonar a esa persona porque me ha dañado, dice la escritura que todo lo puedes en Cristo Jesús, no en tus fuerzas, no en mis fuerzas, pero en las de Cristo sí. Y Él es quien nos fortalece. Dice San Juan 13, abra su Biblia, el Evangelio de Juan 13, versículo 34. Hoy voy a usar mucho la Biblia, hermanos. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Dice Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que ames a los demás
como yo te he amado a ti. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿De qué manera Dios te ha amado? ¿De qué manera Dios, Jesús te ha amado? ¿Alguien me puede responder? Hermana Fernanda, ¿cómo Jesús la ha amado? Amén. Nos ha amado tanto el Señor que dio su vida por nosotros en la cruz. Él vino a morir por mis pecados, a morir para yo tener perdón. Y dice la escritura en San Juan 13:34, yo te doy un mandamiento, dice Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo te he amado a ti. Si Jesús te ha perdonado algo, si Jesús me ha perdonado a mí algo, y si Jesús me ha amado tanto, de esa misma manera quiere Cristo que yo otorgue amor y perdón a los demás. ¿Es fácil, hermanos? No. Quizás no es fácil amar o perdonar al que me cae bien, al que no me cae bien, perdón, al que me trata mal. Y me es fácil amar al que me llevo bien con él, al que le doy un besito. Pero el Señor me dice, ama y perdona. Dios me enseña que debo de sembrar perdón y amor para poder cosechar perdón y amor. Vaya a la escritura o yo se los leo. Primera de Juan 2. Primera de Juan está casi al final, hermanos. Al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. La Biblia habla tanto de perdón, la Biblia habla tanto de amor y perdón, que lo deja marcado muy claramente. Y esto es para que nosotros podamos crecer y ser mejores y ser más como Cristo. Ya estamos ahí, Primera de Juan 2, 9 al 11. Dice, el que dice que está en la luz. Y este es muy fuerte, hermanos, Estos versículos son fuertes, pero son necesarios para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento. Dice, el que dice que está en la luz. ¿Y qué más dice la escritura, hermanos? Y aborrece ¿a quién? A su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo siguiente, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y cuando yo leía estos pasajes, yo le decía, señores, para mí es difícil. Quizás el compartir esta palabra, porque es una exhortación de parte del Señor, pero no es mía, es la palabra de Dios que nos dice, ama y perdona. Es un tema obligado, hermanos, un tema obligado. Tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y de la misma manera en que Cristo nos perdona a nosotros debemos decidir perdonar. No es cuando yo sienta perdonar. Es una decisión que se toma de rodillas con el Señor. Porque si decimos, cuando yo sienta perdonar, yo voy a perdonar, nunca va a sentirlo. Porque la carne se opone. Y mientras nosotros no otorguemos amor y perdón a aquellas personas que son nuestro prójimo, que nos han dañado, nuestra vida va a estar ligada al rencor, a la dureza. Y no solamente eso, hermanos, sino tendremos las bendiciones de Dios paradas. Y ahorita lo vamos a ver. Mateo, ahora sí les voy a hacer hojear todo el Nuevo Testamento, hermanos. Mateo capítulo 6. Evangelio, el primer evangelio, Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Lo vuelvo a leer.
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo siguiente. Mas si no os perdonáis, fíjese bien, mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice la Escritura? Tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Ahora yo voy a hacer una pregunta que yo me he hecho, y es un tema muy serio. ¿Quién te ha dañado? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién me ha hecho daño? Para mí, ¿quién es difícil de perdonar en este momento de mi vida? ¿Quién me ha hecho un daño quizás en el pasado que aún no he podido perdonar ni superar? ¿Quién me ha lanzado palabras de maldición que han causado daño a mi interior y no he podido perdonar o olvidar la ofensa que me hicieron esas personas? La Escritura, hermanos, es tan clara que dice que Dios nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas, pero que también nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿qué dice, hermanos? El Padre no va a perdonar mi ofensa. Imagínese, yo vengo cometiendo un pecado grande y le pido a Dios perdón, y Dios me perdona y me restaura, y saliendo de aquí me topo con la persona que me ha dañado y viene y me pide perdón, y yo le digo: no, me la hiciste, me la pagas. Ahí ya hubo una barrera entre Dios y mi persona, porque Dios me ha perdonado para yo otorgar también perdón. Dios me ha amado para yo también otorgar amor. ¿Es fácil? No. ¿Qué sucede si yo decido no amar y no perdonar? Lo voy a leer, hermanos. Si quiere, nada más usted escuche. Primera de Juan 3, 14 al 15. Está al final. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y dice la Escritura: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano, es una palabra muy dura, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, hay que examinar nuestro corazón. Yo en la noche yo le decía al Señor: examina mi corazón, porque a veces decimos, es que, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué estas bendiciones no llegan a mi vida? Hay que examinar, hermanos, nuestro corazón y ver qué es lo que está deteniendo el mover de Dios en mi interior, en mi familia. A veces hay rencores que detienen la bendición de Dios, y Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar, pero lo más importante es que nosotros aprendamos a leer la Escritura y así darnos cuenta en qué estamos nosotros fallando y examinar. La palabra va a ser la que lave nuestra vida. Es como el espejo en el cual nos vamos a ver reflejados. Dice la palabra de Dios que yo debo de amar. Mateo 5, 21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora voy a hacer aquí una pregunta: ¿cuántos de aquí nos hemos enojado contra los que tenemos aquí a un lado? Bueno, son de nuestra casa, ¿verdad? También a veces en la iglesia nos enojamos, hermano, no digamos que no. ¿Cuántos nos hemos enojado? A ver, familias, ¿cuántos se han enojado contra su misma familia? Levante su mano. O nomás yo, puros angelitos aquí. Yo me he enojado, puras aureolas y alas, ¿verdad? Okay. Yo me he enojado, hermanos, y en la mañana pasé una lucha bien tremenda, hermanos.
en mi casa y fue una prueba del Señor porque tenía un tema y me pasó algo contra un miembro de mi familia y me quiso entrar, como le dije, mamá, como que me quiere dar coraje. Como que me quiere dar coraje, mamá. Le dije, pero más que coraje me da tristeza. Y empecé a leer otra vez los pasajes de la Escritura y el Señor fue hablando una vez más a mi interior y me dice: ama y perdona. Ama y perdona, porque si esa persona que es de tu familia te está haciendo eso, es porque no hay nada de mí en él. Ora para que esa persona venga al arrepentimiento y su corazón sea cambiado, para que ya no haga el daño que está haciendo. Difícil, hermanos. Sé que dentro de la misma familia o dentro de la iglesia o los más cercanos hay gente, hermanos, que nos han lastimado y se han convertido en esas personas tan difíciles de tratar. Pero tengo una noticia muy excelente, y volteé con su hermano y déle esta noticia y dígale: tienes que amar y perdonar. Y dígale, y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos tener un corazón sano? ¿Queremos tener una mente sana? ¿Queremos tener una familia sana? Ama y perdona. No es fácil, pero no es imposible. Primera de Juan 4:20, ya mero termino, voy a darle lectura a los dos versículos 20 y 21. Dice: si alguno dice, es más, búsquelo porque ese sí quiero que lo lea usted. Primera de Juan está casi al final. Hoy los hice buscar mucho en la Biblia, ¿verdad? Es bueno. Se desempolve. Primera de Juan 4:20 al 21, dos versículos. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura. Me voy a esperar a que todos estemos, porque yo quiero que todos leamos estos pasajes para que vean que no soy yo, que es la Escritura. Primera de Juan 4:20 y 21. ¿Ya estamos ahí? Dice: si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos hemos dicho yo amo a Dios? Te amo. Y ahorita le decíamos, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Qué bonito, ¿verdad? Es amar a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Escritura? Ay, este versículo, hermanos, yo no sé, pero a veces hay pasajes que quisiera que no estuvieran, pero están. Y están por nuestro propio bien y por nuestro crecimiento espiritual. Y a veces quiero decir, ay, es primera de Juan 4:20. Ay, mejor le doy al Salmos para que vea que eres Jehová mi pastor. No, también el Señor viene a tratar a nuestra vida. Y dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice la palabra, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, dice la Escritura: el que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. Y este versículo lo leí yo en la mañana y dije, ay, Señor, me estás hablando una vez más. Y me decía el Señor en la mañana, si me amas, ama también a tu hermano. Y dije, no, Señor, más claro, ni el agua. Y contra ti yo no puedo, Señor, yo me rindo. Ahora pregúntese usted mismo, ¿qué tan difícil soy yo? Ya no el prójimo, ¿qué tan difícil soy yo de amar y de perdonar? ¿Qué tan difícil soy yo? Porque a veces decimos, no, es que me han dañado, me han hecho, y yo lo he dicho. Y no puedo amar y perdonar. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué de mí? ¿Qué tan difícil soy yo de amar y de perdonar? San Juan 13:35, yo se los leo, dice, en esto conocerán todos, dice Jesús, que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y este versículo no dice que seremos conocidos por la unción que tenemos. Jesús no dice, no van a conocer que son mis discípulos porque hablas mucho en lenguas o porque haces muchas misericordias a los demás.
o porque cantas o predicas muy bonito, no. Dice Jesús, van a conocer que son mis discípulos en el amor que tú demuestres a tu prójimo. Ahí van a conocer que eres hijo mío o mis discípulos. ¿Qué tanto amamos a los demás y qué tan fácil soy yo de amar? ¿Cuántos tenemos de aquí un carácter difícil? Levante su mano. Yo puedo levantar hasta pedir manos prestadas, hermano. Yo soy de un carácter difícil. Me van a decir, no, hermana, sí, pregúntele a mi mamá, a mi familia. Soy de un carácter difícil. Pero Dios es el que a nosotros nos va transformando. Y usted va a decir, ay, es que a la hermana siempre la veo sonriendo, jijiji. Sí, porque estoy orada. Agárreme en orada y verá. Es Dios el que hace el cambio en nosotros, hermanos. Cuando nosotros empieza a salir el fuá, que yo le digo a veces a mi familia, ay, ya me va a salir el fuá, ¿verdad? Es porque nos falta más oración, nos falta más comunión, nos falta más palabra de Dios. Y tenemos que venir al reposo del Señor y decirle, Señor, me han dañado, me han lastimado, Señor, pero tu palabra me dice que debo de perdonar y debo de amar. Y sabes qué, Señor, yo sola no puedo, te necesito a ti. ¿Cómo obtengo el perdón y el amor hacia los demás? ¿Y cómo obtengo que yo sea fácil de amar y de perdonar? De rodillas, en oración, en meditación de la palabra de Dios. En una ocasión Pedro se le acercó, dice en Mateo capítulo 18, 21, se le acercó a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquel que peque contra mí? Yo creo a Pedro ya lo traían, ¿verdad? Le dice hasta 7, esta cifra era la cifra máxima. O sea, si perdonabas 7 veces en aquel entonces ya era porque eras un santo. Pero Jesús va más allá y le dice, no, Pedrito, yo no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no multiplique, quiere decir que Jesús dice siempre. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi esposo, a mi esposa que me ha dañado, que no me hace lonche? Siempre. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi familia que me ha lastimado? Siempre. Y no hay que amargarnos ni dañar nuestro corazón, ni dañe su vida espiritual por falta de perdón. Científicamente también la falta de perdón acarrea muchas enfermedades. ¿Qué te es difícil perdonar, hermano? ¿Alguna infidelidad? ¿Algún familiar? ¿Alguna mentira? ¿Alguna ofensa? ¿Alguna traición? ¿Humillación? ¿Actitudes? ¿Palabras ofensivas? ¿Alguien de la iglesia que te dañó? Dice la escritura, hermanitos, en Colosenses 3, 13 al 15, y ya voy a terminar, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, dice la escritura, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y a veces yo digo, ¿qué me voy a poner el domingo? ¿No ha pensado usted lo mismo? ¿Qué me voy a poner? Ay, esta falda ya me la puse el domingo pasado. No es tan importante cómo venimos vestidos. Lo más importante es cómo nos venimos vestidos espiritualmente. Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, de la manera que Cristo me perdonó, así yo debo de perdonar. Y dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo le hago para amar y perdonar? Busca a Dios. Busquemos al Señor. Cristo un día vino a este mundo y derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo pudiéramos obtener perdón y amor.
Y no solo eso, no quedó en una cruz. Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, y Él es el que nos otorga a nosotros el amor y el perdón. Dice Jesús en San Juan 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo quiere otorgarnos perdón, y basta con decirle al Señor: Jesús, yo acepto tu perdón, perdóname, yo acepto ese perdón que tú me das, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que he fallado, yo sé que tengo muchos errores, quizás tengo muchos pecados de los cuales yo me arrepiento, Señor. Yo quiero ser como dice tu palabra que yo necesito ser: un hombre, una mujer que sepa amar y perdonar a aquel que me ha ofendido. Pero para eso yo necesito tener ese encuentro contigo, así como lo tuvo Saulo, quien ahora lo conocemos como Pablo. El apóstol Pablo, si ha escuchado hablar del apóstol Pablo, era el perseguidor de los cristianos. Pero cuando Jesús tuvo ese encuentro con él, su vida cambió por completo. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar a la dirección del amor y del perdón. Renunciemos a la falta de perdón. Y hay que rechazar ese espíritu inmundo de rencor, de venganza, y cerrar las puertas al diablo, hermanos. Busquémonos llenar de su palabra del Señor. Llénese de la palabra del Señor. Yo le voy a pedir a usted ahí donde usted está, que usted cierre sus ojos ahí en su lugar, hermanos. No voy a hacer llamado, pero sí le pido a mi hermano que ponga aquí una alabanza. Y ahí donde usted está, usted medita en quién lo ha dañado, en quién lo ha lastimado y a quién le es difícil de perdonar, y dígale al Señor: Señor, perdóname a mí primero, porque sin darme cuenta, Señor, le he abierto puertas al enemigo, le he abierto puertas al mal en mi vida espiritual, en mi familia, Señor. Y te he fallado, Señor, en tener rencores contra mi familia que quizás me ha dañado, las personas que me han dañado o que yo considero mis enemigos. Perdóname para poder dar ese perdón a aquel que me ha dañado. Quizás me han lastimado, me han traicionado, me han sido infiel, y eso me ha acarreado muchas consecuencias a nuestra vida, Señor. Hoy, a la luz de tu palabra, he visto la importancia, Señor, que es el tema del perdón y del amor. Si yo no perdono, Señor, no seré perdonado. Si yo no amo, Señor, no demuestro que soy tu hija, tu hijo. Y yo quiero demostrar, Señor, al mundo el cambio que tú has hecho en mi vida. Señor, dígale al Señor: perdóname si he fallado en esta área del amor y del perdón. Perdóname, Señor, y dame la oportunidad de obtener ese perdón, dar ese perdón a aquel que me ha dañado. Hoy decido perdonar, Señor. Hoy decido, Señor, traer libertad en el nombre de Jesús a mi vida espiritual. Y si alguien me ha dañado, Señor, usted puede mencionar, hermano, hermana, a esa persona que le ha dañado. Dígale: esta persona me ha dañado, esta persona me ha lastimado. Hoy, Señor, aquí en tu palabra, en tu presencia, yo perdono, Señor. Yo decido perdonar, Señor. Quizás esa persona, Señor, me ha lastimado hasta el punto que yo he sentido un rencor, un rechazo, un odio, Señor. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes a perdonar. Dice tu palabra en Filipenses 4:13 que yo todo lo puedo porque tú me fortaleces, Señor. Yo puedo dar perdón, Señor, pero necesito, Señor, obtener ese perdón, Señor, a la luz de tu escritura. Ahí donde usted está, hermano, hermano, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Te necesito, Padre. Yo necesito, Señor, obtener ese perdón. Pónganse sus pies, hermanos. Pónganse sus pies y dígale al Señor: gracias, porque yo sé que tú me ayudarás, Señor, a perdonar y amar, Señor.
ayúdanos a ser discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrellevarnos los unos a los otros y de la manera que tú nos has amado, Jesús. De la manera que tú nos has perdonado, Señor. Ayúdanos, Señor, a otorgar el amor y el perdón a los demás. Te amo, Señor, y te alabo por lo que tú seguirás haciendo en mi vida. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Dígale al Señor, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra ahora y siempre, Padre. Gracias, porque yo sé que esta palabra, Señor, quizás es dura, pero es necesaria para mi vida, Señor. Es necesaria para mi crecimiento espiritual, Señor. Hoy bendigo tu nombre, Señor, y hoy a la luz de tu palabra yo decido perdonar. De ahora en adelante, yo sé que quizás no es fácil, Señor, pero también sé que no es imposible de tu mano, Jesús. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido o que me irán ofendiendo en el camino, Señor. Ayúdame a demostrar, Señor, que de la manera que tú lo haces conmigo, Señor, yo puedo hacerlo con los demás. Te alabo, Padre, y te bendigo.